Soy la doctora Vania Martínez Nahuel y en este video veremos la escala de clasificación de gravedad de riesgo suicida de Columbia. Los objetivos de aprendizaje son describir antecedentes internacionales y en Chile de la escala de Columbia, adquirir herramientas para el uso de la escala de Columbia y describir el plan de acción frente a los resultados. Esta escala, que en inglés es Columbia Suicidality Severity Rating Scale, fue desarrollada en el contexto de un esfuerzo nacional en Estados Unidos el año 2008 para identificar mejor a las personas en riesgo suicida. Se generó en la Universidad de Columbia por la doctora Kelly Posner, de ahí el nombre. Yo de aquí en adelante voy a decir escala de Columbia, pero ustedes ya saben que tiene ese nombre que es más largo, y cuenta con una amplia evidencia de su uso. Se puede utilizar tanto por medios digitales como por el teléfono, lo cual es relevante ahora en pandemia, y esa es su página web donde ustedes pueden tener más información acerca de la escala, por ejemplo, dónde se está utilizando, artículos de investigación y entrenamiento también disponible en español. En Chile, que es donde yo vivo, existe una versión aprobada por la autora para su uso y está recomendada por el Ministerio de Salud para su uso en contextos educacionales y de salud. Hay una publicación sobre su uso como autorreporte, cuyo primer autor es Daniel Núñez de la Universidad Talca, uno de nuestros investigadores del Núcleo Milenio IMAI. Entonces, la escala de Columbia, ¿qué es lo que viene a aportar? Simplifica los conceptos, mejora la comunicación entre distintos proveedores de salud. Ya vimos en la clase anterior que había antes, en el pasado, y todavía en algunos lugares, la utilización de conceptos que llevaban a un mayor estigma y a una confusión. Y eso es lo que viene a hacer la escala, a simplificar estos conceptos y a no estigmatizar a las personas, ni etiquetarlas negativamente. Además, esta escala aumenta la capacidad de predecir riesgo. Por lo tanto, se ahorran recursos, refleja cambios a través del tiempo. O sea, esta escala la podemos aplicar en un momento y después hacer un seguimiento, por ejemplo, a las 2 semanas, a un mes, etc. Reduce la carga del sistema médico y de intervenciones innecesarias. No requiere un entrenamiento previo en salud mental para su uso. Cualquier persona se puede capacitar. Y requiere unos pocos minutos para su aplicación. Esta es una escala estructurada, quiere decir que hay ciertas preguntas y que se hacen de cierta manera. Y hay dos versiones principalmente. Una versión completa, que son de 6 a 16 preguntas, en que se hacen preguntas acerca de la intensidad y la frecuencia de la ideación suicida, la letalidad de los intentos de suicidio, acerca, por ejemplo, de lo que ocurrió en toda la vida o desde el último control a la última visita. Es una versión principalmente para ser aplicada por personal de salud. Y la que vamos a ver ahora, o en contextos de salud, es esa versión completa. Y la que vamos a ver ahora es una versión de pesquisa que es muy breve, que es entre 3 y 6 preguntas, y en esta versión la podemos aplicar cualquier persona, y en cualquier contexto, por ejemplo, en contextos educacionales. Aquí ustedes ven la escala. La escala en este pequeño folleto decimos pregunte, cuide, acompañe a sus estudiantes. Está traducida desde la versión en inglés con autorización de la autora del proyecto que se llama Lighthouse. Y ustedes ven ahí cómo se van haciendo las preguntas y el resultado que puede tener se va marcando entonces en el lado derecho. Las primeras preguntas son acerca de la ideación suicida, que son las preguntas de la 1 a la 5, y la pregunta 6 es acerca de conducta suicida. Las preguntas que tienen que ver con ideación suicida se hacen preguntando acerca del último mes. Y la pregunta que tiene que ver con conducta suicida se hace preguntando acerca de los últimos 3 meses. Si la respuesta a la pregunta 2 es no, entonces no se hacen las preguntas 3, 4 y 5, sino que nos saltamos directamente a las 6. Si la respuesta de la pregunta 2
es sí, en ese caso hacemos todas las preguntas. Es bien simple en realidad. Ya vamos a leerlas y veamos qué podría ir pasando. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿has deseado estar muerto o muerta, poder dormir y no despertar en el último mes? Si la persona no responde sí, entonces al menos esa persona tiene un riesgo amarillo o leve, vamos a decir. La pregunta 2, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Si nos responde sí, la persona entonces sigue teniendo un riesgo amarillo leve y lo que corresponde es que hagamos la pregunta 3. Acuérdense que si nos responde no, vamos a hacer de todas maneras la pregunta 6. Supongamos que nos respondió que sí, entonces vamos a preguntar, ¿has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Si nos responde que sí, vamos entonces a tener al menos un riesgo naranjo o moderado. La pregunta siguiente, la 4, ¿has tenido estas ideas y alguna intención de llevarlas a cabo? Si nos responde que sí, ya estamos frente a un riesgo alto. La pregunta 5, ¿has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? Si nos respondes que sí, es un riesgo alto. Y la pregunta 6, acuérdense que aquí cambiamos el periodo de tiempo y es acerca de los últimos 3 meses. ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? Si nos responde que sí, es un riesgo alto. Vienen ahí algunos ejemplos por si es que es necesario complementar. Has juntado píldora, has obtenido un arma, has regalado cosas de valor, escrito una especie de testamento o carta de despedida, has tomado un arma y has cambiado de idea, te has cortado con intención suicida, has tratado de colgarte. ¿Ya? Aquí además viene una advertencia, que cualquier sí debe ser tomado muy en serio. Entonces cuando yo dije que en el amarillo vamos a decir que es un riesgo leve, de todas maneras leve no significa que no existe, ¿ya? Y entonces por lo tanto debe ser tomado en serio, ¿ya? Hay que buscar ayuda de amigos, de familiares, de colegas y facilitar una evaluación en salud mental. Sin embargo, si el riesgo es alto, está dentro de lo que es rojo, entonces esa evaluación de salud mental debe ser inminente. En el caso de Chile, existe un fono ayuda para el tema de salud mental, que es Salud Responde, y entonces está ahí escrito el teléfono, y en otros países hay que buscar cuáles son esos fonos de crisis de ayuda. También hay una advertencia que dice, no deje a la persona sola hasta que reciba ayuda profesional. Eso es fundamental también. Entonces vamos a volver a revisar la escala. Acuérdense que se pregunta acerca de ideación suicida. Las preguntas de ideación suicida son la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y la de conducta suicida es la número 6. Y su escala de ideación suicida va profundizando en grado de intención en la pregunta 3. ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Ya se requiere mayor grado de ideas, ¿ya? Y en la 4, has tenido estas ideas y alguna intención de llevarlas a cabo, entonces ahí ya estamos preguntando directamente por intención. Y en la 5 estamos preguntando directamente ya por planificación. ¿Has comenzado o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? Ya entonces ahí ya estamos en una planificación que lo pone en mayor riesgo. Y conducta suicida puede ser el intento de suicidio real, interrumpido, abortado. Las conductas preparatorias se preguntan en la 6. Ahora, la escala de Columba también tiene un formato flexible, en el sentido de que si es que alguien, yo le estoy haciendo una pregunta, o espontáneamente me dice, me tomé 50 pastillas porque me quería morir, entonces ya sabemos que la pregunta 6, que es la de conducta suicida, es positiva. Por lo tanto, está en un alto riesgo suicida, si nos dice que esto ocurrió en los últimos 3 meses. ¿Ya? Entonces, no es necesario hacer todas las preguntas cuando ya tenemos el diagnóstico de que esta es una situación de alto riesgo. También, otra cosa interesante es integrar distintos recursos de información. Yo les dije en algún momento que uno tiende a creerle a los pacientes porque uno les da esa posibilidad, yo que soy psiquiatra, de poder ayudarlos, ¿ya? Ustedes en sus distintos roles que pueden tener,
cuando están evaluando un riesgo suicida con esta escala, si demuestran apertura, la persona va a poder sincerarse con ustedes y contarles lo que le está ocurriendo. Entonces, en general, las personas cuentan lo que les sucede y también cuentan si están teniendo ideación suicida y planificación, intención o han tenido conducta suicida. Sin embargo, a veces ayuda bastante el tener otros recursos de información. Y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, que ha llegado una mamá o una compañera de curso de alguna adolescente que ha dicho, encontré esto que la persona escribió, por ejemplo, y en la escritura aparece que está con ideas suicidas, ¿ya? Lo único que quiero es morirme, por ejemplo. Entonces, eso es muy relevante también, el conocer otros elementos, otros recursos de información. Ahora, podemos distinguir entonces un riesgo blanco, o mínimo, que sería si nos responde que no a la pregunta 1, 2, y bueno, en ese caso no haríamos la 3, la 4, la 5, sino que nos saltaríamos a la 6, entonces serían todas no, y entonces vamos a hablar de un riesgo mínimo. No vamos a hablar de que no existe, ya, porque igual el riesgo pudiera existir, pero es mínimo. Vamos a hablar entonces de leve con el amarillo, de moderado con el naranjo, de alto con el rojo, y vamos a agregar un nuevo riesgo, que es el riesgo inminente. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice, he estado con pensamientos de riesgo suicida, tengo la intención de llevarla a cabo y no me puedo controlar, lo voy a hacer ahora en este mismo momento, ya tengo el método, nadie me puede detener, etcétera? Sería un riesgo que es inminente, que obviamente nos ayuda el poder tener esta evaluación para poder tomar decisiones pertinentes. Vamos a ver el caso de Camila. Hola Camila, qué bueno poder conversar contigo. Estoy preocupada porque en el ensayo para mi asignatura escribiste cosas que me hacen pensar que tal vez no está muy bien. ¿Es así? La verdad que sí, no está muy bien. ¿Me puedes decir por qué? Hay altos problemas en mi familia. ¿Cómo qué tipo de problema? Mi papá está con problemas en su trabajo, mi mamá se peleó con su hermano y más encima ahora mi abuelita está enferma, entonces todavía no saben lo que tiene. Pero mira, cuando yo tenía tu edad, me pasaron tantas cosas. Yo, por ejemplo, se me murió mi mamá. Entonces, como se murió mi mamá, yo me tuve que hacer cargo de mis hermanos más chicos. Y apenas podía estudiar, pero de todas formas sabía que el estudio era súper importante, así que yo insistía en eso. Y tenía que llegar a mi casa, hacer las cosas de la casa, estudiar. A veces me acostaba súper tarde. Igual me levantaba temprano porque sabía que eso era importante. Así que tienes que tirar para arriba nomás, que la vida no es fácil para nadie, ¿ya? Bueno. Hay dos cosas que quiero destacar de este caso. Uno, ¿cuál es el riesgo suicida que tiene Camila? ¿Hay alguna señal de alerta que nos dio Camila de que pudiera estar en riesgo de suicidio? Sí, hay señales de alerta, porque ella nos está diciendo que lo está pasando mal, ¿ya? Y la profesora en ese sentido tuvo cierta intuición, porque quiso hablar con Camila, preguntarle lo que le estaba pasando, ella habló, contó lo que le estaba pasando, pero sin embargo, nunca evaluó más. O sea, nunca le preguntó cómo está tu ánimo, y si nos hubiera dicho no está muy bien, y por eso me cuesta concentrarme, qué sé yo. Entonces ahí era el momento para empezar a hacer una evaluación también de riesgo suicida. Recuérdense que todos podemos hacer esta evaluación y no hay que perder la oportunidad, hay que crear las condiciones también. O sea, no es una pregunta, hola Camila, ¿estás con ideas de suicidio? No. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Estoy preocupada por ti, quiero ayudarte, etcétera. Y mostrar una apertura para escuchar. Y lo otro que quiero destacar es que muchas veces nosotros, como al tratar de empatizar con alguien, queremos contarle de lo que a nosotros nos pasó, ¿ya? Y eso puede servir en algunos momentos, pero sin duda yo después le pregunté, este es un caso simulado, ficticio, pero yo le pregunté a Camila, Camila, tú, ¿cómo te sentiste con esto que yo te dije? Me dijo, claro, no me sentí escuchada, o sea, no sentí que estaba entendiendo lo que me pasaba, ¿ya? Entonces eso ocurre que uno al hablar y contar lo que a uno le pasa o lo que a otro le pasó,
realmente no está ayudando a la persona, sino más va a ayudar cuando uno escucha, pone atención y hace las preguntas correctas, ¿ya? Vamos a ver este mismo caso de otra manera. Hola Camila, qué bueno poder conversar contigo. Mira, que estoy preocupada porque en el ensayo para mi asignatura escribiste cosas que me hacen pensar que tal vez no están muy bien, ¿es así? La verdad que sí, no estaba muy bien últimamente. ¿Me puedes decir por qué? Hay hartos problemas en mi familia. ¿Cómo qué problemas, qué tipo de problemas? Mi papá está con problemas en el trabajo y mi mamá se peleó con sus hermanos y más encima ahora mi abuelita está enferma y no saben lo que tiene. Oh, qué pena, pucha, lo siento harto. ¿Y te has sentido así como bajoneada, triste? La verdad que sí, a veces pienso que todo estaría mejor si ya no estuviera en este mundo. Te voy a hacer unas preguntas más sobre eso, Camila, que me acabas de decir, para así saber cómo poder ayudarte mejor. ¿Está bien eso para ti? Sí, está bien. En los últimos 30 días, ¿has deseado estar muerta o poder dormir y no despertar? Sí, ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? no, nunca haría algo así. ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida? ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, no sé, juntar pastillas, buscar en internet algún método para terminar con tu vida o escribir una carta de despedida de este mundo, cosas así. No, nunca he hecho algo así. Gracias por haber sido honesta conmigo. Vamos a ver cómo ayudarte, ¿ya? Si se Ya. dan cuenta, entonces en este caso partió igual, pero terminó diferente. ¿Ya? Entonces la actitud de la profesora es más de escucha. Camila se abre y cuenta que no lo está pasando bien, que incluso entonces ha tenido estas ideas de que quizás todo estaría mejor si ella no estuviera en este mundo, y da entonces el pie para poder hacer esta evaluación de riesgo suicida, que es guiada por esta escala de Columbia, y ella responde que no a la pregunta 2, por eso nos saltamos a la pregunta 6, ¿ya? Entonces ella pasa a tener un riesgo leve, sin embargo es de preocupación igual, o sea, alguien que dice eso de que muestra desesperanza, lo que ella verbalizó, es una señal de alerta y requiere ayuda. ¿Requiere que la enviemos directamente a un servicio de urgencia? No, no hay un riesgo inminente, pero sí requiere entonces un apoyo, una atención con profesionales de salud mental. Entonces, en el caso de tener un riesgo amarillo o leve, se requiere evaluación en salud mental que puede esperar algunas semanas. O sea, si logramos que sea evaluada antes, mejor, pero cuando hay que priorizar recursos, esto podría esperar algunas semanas. En el caso de riesgo naranja o moderado, estamos en una situación intermedia, o sea, ojalá menos de algunas semanas, y en el caso de riesgo rojo y alto, requiere atención en salud mental en forma urgente, ¿ya? Lo ideal es que sea dentro del mismo día. Ahora, vimos dos tipos de riesgo más. Vimos el riesgo mínimo o blanco, que si hay otros elementos, por ejemplo, hay disminución de ánimo, irritabilidad, problemas de sueño, entonces probablemente podrían indicar que hay una situación de depresión y que sería importante hacer una evaluación, entonces igual requeriría evaluación. Y en el caso de un riesgo inminente, que es un riesgo alto, pero además es algo que podría ocurrir en ese momento, la conducta suicida, entonces en ese caso se requeriría actuar de manera urgente. Y también acuérdense lo que decía, que no dejar sola a la persona. En situación de teledistancia, por ejemplo, en este caso que estábamos viendo que la profesora no está ahí físicamente con la joven, entonces hay que activar además a la familia. Vamos a ver en la próxima lámina cuáles son esos pasos a seguir en casos de situaciones más urgentes. Pero en definitiva lo que hay que ir haciendo también es definir protocolos, ¿ya? Porque es distinto si es que estoy en una institución que me permite
tener una evaluación en salud mental de forma interna. Tenemos un profesional, por ejemplo, una psicóloga, un psicólogo que trabaja con nosotros, que nos puede ayudar, o tenemos redes que tenemos que hacerlo externamente. Entonces, definir esos protocolos, quién tiene que estar informado, cómo es el flujograma. Siempre tener esta actitud que es más empática, de escucha activa y sin juzgar. Entonces, podemos entrenarnos también para hacer intervención en crisis, para hacer una primera ayuda psicológica, identificar conductas desencadenantes, que podrían ser entonces, por lo tanto, modificadas, si es que se pudiera, reducir los métodos de suicidio. O sea, si es que estamos identificando que alguien que está con esta ideación suicida y, por ejemplo, el método que ha pensado son las pastillas, entonces esas pastillas deben ser eliminadas o guardadas bajo llave, etc. Alertar a familiares o a las personas cercanas para que nos apoyen en esto, y eso no tiene que ser a espaldas de él o la joven, sino que tiene que ser en conocimiento para que entienda que es una forma de poder ayudar, que haya otras personas que estén apoyando. Y si la persona está en riesgo inminente o vital, hay que hacer un traslado al servicio de urgencia. ¿Cuáles son las ideas fuerzas para esta clase? La prevención del suicidio es tarea de todos. Todos podemos entrenarnos en el uso de la escala de evaluación de gravedad de riesgo suicida de Columbia. Esta escala es útil también en pandemia mediante medios digitales y el teléfono, y que podemos salvar vidas.